lucha contra la pobreza. Esta mesa falta una persona, Lina Gálvez, que nos iba a hacer las aportaciones de género dentro de la fiscalidad. Es una pena que no haya podido acudir por un problema familiar de última hora. Pero en la mesa vamos a contar con Juan Jimeno, que es catedrático de la UNED y miembro del Patronato de Economistas Sin Fronteras. Carlos Cruzado, que ha tenido que salir de un momento y llegar ahora, es presidente de GESTA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, y Susana Ruiz, de Oxfam Intermón, que es la responsable de Fiscalía Internacional. Pues Juan Jimeno nos va a exponer el porqué y para qué de los impuestos. Después Carlos Cruzado nos va a hablar del sistema fiscal en España, y Susana, como experta, nos va a hablar de la fiscalidad internacional. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Juan. Bien, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación, por compartir además con colegas con los que tantas veces trabajamos juntos en estos temas de preocupación porque los impuestos, los tributos sirvan realmente a sus intereses y no a intereses espurios como tantas veces. Muchas gracias por una vez más con la red de APN estar aquí colaborando en alguna cuestión. No es la primera vez y me alegra y espero que sigamos haciéndolo más. Mi intervención es un poco casi, a lo mejor os suena un poco redundante, a lo mejor justo vosotros sois muy conscientes de lo que voy a decir, pero creo que no está mal repetirlo, ¿no? Porque esta reflexión sobre los impuestos es fundamental, porque desgraciadamente, desgraciadamente casi es natural, nos cuesta pagar impuestos, nos molesta pagar impuestos, ¿no? Entonces lo hacemos en función de que pensamos que sirve para algo, pero hay que seguir insistiendo en por qué existen los impuestos y para qué existen. Y claro, cuando estamos hablando de pobreza, pues dice, pero se supone que los pobres no pagan impuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de pobreza e impuestos, ¿no? Entonces, en principio, lo fundamental de los impuestos es que son necesarios para financiar las políticas contra la pobreza, ¿no? Es decir, no podemos entender la lucha contra la pobreza sin impuestos, ¿no? Aún más amplio, sin impuestos no hay derechos. La defensa de nuestros derechos exige una acción colectiva y exige que financiemos lo necesario para defender esos impuestos. Por lo tanto, aunque nos moleste pagar impuestos, todavía nos molesta, pero tenemos que poner la contrapartida de para qué son los impuestos, ¿no? Entonces esperamos que los impuestos reduzcan la desigualdad y que para ello sean suficientes, aporten los recursos que consideremos adecuados para esos fines, justos, en el sentido de que pague cada uno realmente según su capacidad, y progresivos en el sentido de que a mayor capacidad de pago se pague más. Es decir, quien solo tiene para sobrevivir o ni siquiera eso, no debería pagar nada de impuestos, porque debe dedicar todos sus ingresos a sobrevivir, y quien tiene más capacidad de pago debería pagar más para ello, ¿no? Esto desgraciadamente no siempre es verdad, ¿no? Porque esto es un estudio de FEDEA, el último del año pasado, que publican en verano, sobre la incidencia de los impuestos, y entonces esta es un dato un poco sorprendente. Como veis, pues los estudios suelen ir con retraso porque las estadísticas no siempre están disponibles cuando quisiéramos, y ellos lo referían entonces a los años 2013 en azul, 2014 en naranja, rojo, no sé en qué color saldrá. Rojo. Entonces, como se ve, sorprende que el primer quintil, es decir, el 20% más pobre de la población, según este estudio, es el que más, bueno, salvo el último, pero prácticamente el que más paga el impuesto. Entonces esto llama la atención, ¿no? Es decir, que es obvio que la gente más pobre no estará probablemente aquí, como la más rica tampoco está, porque busca mecanismos para evadir, ¿no?
luego probablemente nos falten centiles a un lado y a otro, pero aún así, que el 20% más pobre sea casi el que más paga, resulta chocante, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues no solo parecen no contribuir, sino que contribuyen a que haya más pobreza, porque los más pobres son los que más pagan, ¿no? Quintil primero es el 20% más pobre, los menores rentas. Y a reducir la desigualdad, pues esto es el estudio, de ese mismo estudio, del Observatorio FEDEA sobre el reparto de los impuestos. Entonces, el índice de Gini, como sabéis, es el índice de desigualdad, un índice que mide la desigualdad entre hogares. Entonces, esto es la primera columna, que da un índice de 0,6. Si diera un índice de 1, es que la desigualdad sería absoluta. Si diera un índice de 0, sería que la igualdad sería absoluta. Obviamente, la realidad nunca está en uno de esos extremos. Se mueve pues, normalmente entre un 0,3 y un 0,7, en los casos muy extremos, normalmente pues, un 0,4, 0,6, etc. Esta es primaria y luego esto es cuando actúan los impuestos. Entonces, como veis, el resultado que obtiene es sorprendente, es decir, los impuestos directos reducen poquísimo, poquísimo en España, en el año 2014, que es cuando analizan, y los impuestos indirectos incluso aumentan la desigualdad. Lógicamente, los impuestos indirectos recaen sobre el consumo, y por lo tanto, los niveles más bajos de renta consumen el 100% de sus ingresos y los niveles más altos un porcentaje relativamente pequeño. Entonces, es lógico que salgan regresivos. Pero, como veis, prácticamente los impuestos no redistribuyen. Es decir, ellos añaden las prestaciones públicas, subsidios directos, y eso sí que reducen claramente la desigualdad, de modo que queda en ese nivel, ¿no? Entonces, en principio la desigualdad tributaria es algo, digamos, contra la Constitución, ¿no? Porque la Constitución pide que todos contribuyan, pero de acuerdo a la capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad, que todos debemos pagar, y progresividad, que los que más tienen más pagan. Y según hemos visto, no estamos cumpliendo el principio constitucional, porque prácticamente estamos pagando de forma proporcional a la renta. Los más ricos no pagan más. Y repito, y en esa estadística no están los que no pagan nada del nivel alto porque buscan mecanismos de elusión importantes, de eso algunos saben más que yo en esta situación. Bien, entonces, pues es triste decirlo, pero el sistema tributario español prácticamente no cumple esos principios constitucionales, porque la imposición directa va perdiendo progresividad, la imposición indirecta crece, y esto es regresiva, porque al recaer sobre el consumo, los niveles bajos de consumo, sabéis que los niveles de consumo en los niveles bajos de renta son del 100% o más, y en los niveles altos son, pues a lo mejor en los más altos, del 10% ¿no? Ha habido un proceso llamado jibarización de la imposición patrimonial, es decir, prácticamente está desapareciendo. En algunas comunidades como Madrid, pues es prácticamente inexistente, y en otras es muy baja. Y, por otro lado, el nivel de fraude y evasión fiscal pues es muy elevado, y de esto también Carlos sabe bastante más, ¿no? Bien. Entonces, esto es curioso porque, claro, cuando llegan las elecciones, en el año preelectoral, todos, bueno, no voy a decir todos, pero en fin, la mayoría de los partidos caen en esa tentación de prometer rebajar impuestos, y ello implica que, o bien reducimos prestaciones sociales, porque además, curiosamente, los recortes siempre se aplican luego a las prestaciones sociales y no a salvar etcétera. Puede implicar, y frecuentemente implica, probable incremento de impuestos indirectos, es decir, los que recaen sobre el consumo, los que recaen más proporcionalmente sobre niveles bajos de renta, porque se utiliza la ilusión fiscal, es decir, yo te bajo los impuestos directos, que son los que ves, y en cambio te suben los indirectos que se esconden más. Y mayor endeudamiento y dependencia del sistema financiero, es otro de los fenómenos. Tenemos unos niveles de deuda acumulada muy importantes, y naturalmente incremento de la pobreza y la desigualdad. Efectivamente,
el sector público es lo que tenemos, tanto en su vertiente de impuestos como de gastos, para compensar las desigualdades que genera un mercado donde cada vez más hay más acumulación de poder económico político en pocas manos, ¿no? Suele implicar un deterioro de la conciencia fiscal. Es decir, si se vende como algo muy positivo el que bajamos los impuestos, etc., en vez de subrayar que sin impuestos no hay justicia, y sin impuestos no hay bienes públicos, y sin impuestos no hay toda una serie de beneficios para todos, pues la conciencia fiscal se acaba deteriorando. Si además el nivel de fraude es alto, pues se contribuye a decir, bueno, aquí nadie paga, ¿por qué voy a pagar yo? Y todo el que puede entonces se apunta al carro. Y eso va implicando un deterioro de nuestros derechos. Es decir, al final, los tributos que son, pagamos entre todos por defender nuestros derechos colectivos. Los particulares ya los defendemos con nuestro dinero privado, pero los derechos colectivos o los defendemos todos juntos o realmente no los tenemos. Y entonces al final, pues el tema está en eso, es decir, realmente provoca menos votos defender lo público, defender lo colectivo. Bueno, entonces las ventajas de bajar impuestos, nos dicen, ¿no? Que estimula la economía. Cuando hay menos impuestos, pues se estimula la economía. Entonces, esto es bastante discutible, porque primero no hay ninguna evidencia de que menos impuestos supongan más crecimiento, y de hecho lo que sí sabemos es que disminuye la inversión en capital social. Entonces, a corto plazo podría parecer, es decir, menos dinero para que la actividad privada crezca, pero de hecho, si se deteriora todo el capital social, y ya no me estoy refiriendo al capital social inmaterial, que es la justicia, la conciencia social colectiva, el compromiso colectivo de todos con lo general, sino además el que estamos dejando inversiones que son necesarias para que el sistema funcione. Llámese justicia, llámese infraestructuras, que justicia, qué mercado funciona si no hay una justicia que cata a los delincuentes, y qué justicia es esa que pasan 10 años y todavía no hay condenas. Entonces, pues realmente da una sensación. Esto, recuerdo una frase de Jesús Gil, sonará a alguno, que ante un tema, pero ¿cómo recurre eso que está perdido? Y dice, sí, pero cuando me condenen ya está de muerto. Pues desgraciadamente describe un poco la situación. Entonces, aumenta la desigualdad sin duda alguna, aunque hemos visto que los impuestos en sí son muy poco progresivos, pero sí que es cierto que posibilita unas políticas de gasto público que son importantes, ¿no? También otro argumento que se utilizan es que hay doble imposición, es que se paga dos veces. Si pone impuestos sobre el patrimonio, me pagan cuando lo gano y luego cuando lo tengo. Están pagando dos veces. Y dice, ay, ¿por qué no dice eso por el impuesto sobre el gasto? Sobre el consumo, que es cada vez más fuerte y más potente. Me pagan cuando lo gano y me pagan cuando lo gasto, porque ese es regresivo, porque ese no afecta mucho más en proporción a los pobres que a los ricos, ¿no? Y por lo tanto ese argumento no interesa. El que interesa es, no el patrimonio, donde ahí las desigualdades son evidentes e importantes, ¿no? Y dicen, es que atenta contra la libertad, cuanto más Estado no tenemos libertad. Y la experiencia es que cuanto menos Estado, más poder para los poderosos, que son, claro, naturalmente los que suelen defender estos argumentos y pagar para que se defiendan, pero en general significa menos protección para los débiles y menos libertad para la mayoría, ¿no? Luego, esas ventajas de pagar impuestos, de bajar impuestos, son sin duda ventajas que defiende una minoría, eso sí, con un control de los medios de comunicación masivo y fundamental. No significa decir que no haya un techo o un límite a los impuestos, que tampoco soy estatalista, pero es obvio que estamos muy por debajo de la media. La mitad de los españoles cree que en España se pagan tantos impuestos o más que en otros países más avanzados de Europa. Y solo el 18,5% piensa que se pagan menos. Bueno, según Eurostat, la Oficina de Estadística Europea, la presión fiscal en España era del 34,1% del PIB, en la zona euro del 41,3%.
estamos claramente por debajo. Mirad este gráfico del año 2016, esta es la zona euro, 41,3 de presión fiscal de media, España 34,1. Vemos los que están arriba, Francia, Bélgica, Finlandia, Italia, Austria, Alemania, Grecia entre medias, pero porque le están haciendo que devuelvan todas las deudas en un proceso en el que no entraremos ahora. Y España está con Estonia, Malta, Chipre, Eslovaquia, Letonia, Lituania. Es decir, que esa es la situación de presión fiscal que tenemos en Europa. Entonces, lo que ocurre, a veces sale, no, tenemos una presión fiscal similar al resto de Europa. Claro, si se compara con tipos, a veces es verdad, los tipos impositivos parece que se parecen, ¿no? Pero el tema está en que hay muchísimos beneficios fiscales, es decir, en el impuesto a sociedades la presión efectiva es la décima parte casi de la nominal, ¿no? Y que realmente solo pagan las rentas de trabajo. La renta de trabajo, que ya son desde hace años menos de la mitad de la renta nacional, pagan más del 90% de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Es decir, las grandes fortunas, los capitales, las rentas de capital, prácticamente evitan, ¿no? Y el tema está en que sin impuestos no hay derechos, ¿no? Es decir, que el Estado utiliza los instrumentos no solo para recaudarlos con justicia, sino también porque es el instrumento con el que puede realizar políticas que corregir, ¿no? Entonces, tenemos que saber esto: reducir impuestos agrava el déficit o reduce derechos, y reduce derechos, ¿no? Porque normalmente los gastos que se reducen son precisamente mucho más los gastos, ¿no? Entonces, la suficiencia fiscal exige que el gasto público y social necesario determine los presupuestos y los impuestos. Estamos en una comunidad de vecinos, entonces ¿en qué queremos gastar? Y luego ponemos las cuotas a los vecinos, ¿no? Pues algo parecido, es decir, ¿queremos pagar a la comunidad de vecinos? No, pero queremos que funcione el ascensor, que se limpie, que... Sí, pues tenemos que pagar, ¿no? Entonces hablemos de qué hay que pagar y luego hablamos, ¿no? Entonces la justicia fiscal exige impuestos progresivos, es decir, que se pague en atención a la capacidad de pago, los que más tienen más paguen, ya hemos visto que no es eso lo que sucede, y erradicar el fraude de la evasión, que es una de las lacras que Carlos conoce en esta mesa mejor que cualquiera, ¿no? Entonces la demagogia de no pagar impuestos y tal, lo que está incrementando es la pobreza y la desigualdad en nuestro país, y lo que es peor, deteriorando la conciencia ciudadana de lo colectivo, ¿no? Es decir, en vez de vender lo colectivo como algo positivo, como algo que necesitamos, muchas cosas, ¿no? Creo que aquí no hace falta que lo diga, pues se está consiguiendo cada vez como una peor conciencia. Pero de todas formas quiero concluir con, primero hay esperanza, ahora vamos a ver cómo hay gente que está trabajando muy seriamente para corregir esto, que la justicia fiscal es posible, que hay que luchar por ella, porque la justicia fiscal al final es justicia social. Es decir, si queremos conseguir una serie de objetivos de corregir las desigualdades a las que lleva el mercado, a las desigualdades crecientes a las que lleva la desigualdad creciente, pues necesitamos realmente una justicia fiscal. Muchas gracias y dejo paso.